¿Quién tiene el mando? Gracias. Regálamelo un ratico. Gracias, Cristian. Vale. Bueno, ahora sí, con el sonido ok, vamos a ir de nuevo. Muy buenos días a todos. Gracias a todas aquellas que vienen por primera vez a la iglesia de Luche, pues igual sean bienvenidos. Antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor les abra a ustedes la mente y a mí me dé la palabra, ¿vale? Así que le vamos a pedir al Señor ese momento. Eterno Dios, te pedimos que por favor nos acompañes ahora, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana es la continuación de otro tema que habíamos puesto, que era el tema de las leyes dominicales y eso. Entonces esta es la continuación. Y el tema, cuando se prenda esta cosa, creo que las pilas están flojas ahora. No, sí, están flojas las pilas. Vale. El tema de esta mañana son los redimidos de Dios, pero el título que pone encima son los 144,000. Vale. ¿Ahora sí? Ha sido. No, no tiene fuerza, Jorge. No, el láser no va. No va no sabía que estaba estropeado. Vale, pues hay que comprar uno. Vale. Pues lo que vamos a ver, vale, es el tema este. Entonces tendré que utilizar mis manos. Perfecto. El tema de los 144,000 es... No sé si soy yo lo que suena aquí. Sí, soy yo. Soy yo el que estoy aquí bailando y suena esto. Vale. Sí, parece unos disparos, pero no lo son. Vale. El tema este que vamos a ver, los 144,000, según donde ustedes encuentren información o según como ustedes lo lean, van a encontrar un contexto de exclusividad o que tiene que ver, que es ajeno a nosotros. Pero vamos a ver un punto de vista desde lo que nos muestra la Escritura, ¿vale? Yo los invito que me acompañen en su tablet, teléfono, dispositivo móvil o en el papel, en este caso en la Escritura. Los invito a que podamos leer el libro de Apocalipsis 7:1. ¿Vale? A su amén leemos. ¿Lo tenéis? Dice así el texto: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, vale. Lo que yo he hecho simplemente es, ese texto es, pues, llevarlo a un gráfico. ¿Qué tenemos en ese texto? 4 ángeles positivos frente a 4 vientos. La palabra viento en este caso no se refiere al aire como tal, sino es un símbolo que utiliza la Biblia para referirse a los ángeles malos. Entonces tenemos 4 ángeles malos y el 4 no se refiere que son 4 como tal, sino que el 4 se refiere a un término que es totalidad. Es decir, que la totalidad de los ángeles malos versus la totalidad de los ángeles buenos ¿qué hacen? Detener que esos ángeles malos destruyan este planeta. ¿Y por qué deben detener? Porque si juntamos con la predicación anterior, recordemos que decía así: cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo, por testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, como eso se va a suceder, ¿qué hacen los ángeles buenos? Detener que no suceda esto. Porque no pasan desgracias, es porque es Dios quien detiene a los vientos. Vale. Y luego nos dice lo siguiente: no destruyas ni a la tierra, ni al mar, ni los árboles. Todos esos son, si ustedes buscan en la Biblia a través de una concordancia, son símbolos de los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que se está esperando aquí? Es que va a suceder algo muy interesante, que es, se los va a sellar. ¿Vale? Vamos a pasar a otro detalle. Ahora, cuando hablamos de los 144,000 como tal, lo encontramos en 2 lugares así con ese número, 144,000. Es Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, no hay más.
Lo que sí podemos extraer a lo mejor es el número 144, que es la multiplicación de 12 por 12. Y ese número lo encontramos cuando revisamos, en este caso, las dimensiones de la ciudad de Dios, que es 2.160 kilómetros de ancho, de alto y de largo. La ciudad celestial es un cubo gigantesco, pero que ahí van a vivir los redimidos, ¿vale? No sé, adelante, ¿vale? Entonces, ahí encontramos que el grosor de esas paredes tiene el número 144, como diciéndonos que, bueno, ahí van a vivir, ¿vale? Pero de ahí no encontramos ninguna historia más, ¿vale? Ahora, vamos a leer otro texto para darles la siguiente explicación, el siguiente que está ahí, el 7.2. Dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Vale, aquí lo que podemos destacar es que la segunda acción es que esos ángeles retienen a los otros porque tiene que haber, ¿qué? Un sellamiento. Y este es algo muy importante porque el sellamiento tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y yo os pregunto, ¿quién no le gusta ser sellado? ¿O quién no desearía ser sellado? Porque el que recibe el sello, hay unos, pero otros recibirán la marca. Entonces preguntamos, ¿qué deseamos recibir? ¿O sello o marca? Vale, a lo mejor lo hemos dicho con la boca muy grande, pero tenemos que meditar que recibir el sello es algo muy importante, que tiene una connotación no simplemente óptica, visual, de obras, tiene que ver con un contexto de fe, de la fe en Jesús. Y es ahí donde tenemos que revisar cómo estamos siendo nosotros, cómo es nuestro carácter, en qué estamos fallando. Y cuando fallamos en algo, ¿qué tenemos que pedir? Pedirle al Señor, ayúdanos a cambiar. Ahora, cuando hablamos del sello, cuando usted coge la concordancia, yo los invito, mi invitación esta mañana es, ahí ha llegado el momento de utilizar la concordancia y sentarse a leer. Entonces, cuando usted coge la concordancia, encuentra que la palabra sello se asocia al Espíritu Santo, como aparece en el libro de Efesios 1.13, a la ley, como aparece en el libro de Isaías 8.16. Por ejemplo, apartarse del mal es un sello, como aparece en 2 de Timoteo 2.19. La justicia por la fe también es un sello, que aparece en Romanos 4.11. El sábado, obviamente, como aparece en Ezequiel 20. A las personas que claman por otros, también se los sella, como aparece en Ezequiel 9. Hacer un pacto es un sello en Génesis 28.22. Y tener la conciencia, es decir, de aceptar a Jesús, de tomar decisiones por Él, es un sello, como pone en Romanos 2.12-16. No estamos diciendo que el sello de Dios no sea el sábado, que lo es porque es la parte óptica, la visual, sino que el conjunto de esto se resume en la expresión de acuérdate del día de sábado para santificarlo. Porque yo pregunto, si yo no recibo el sello del Espíritu Santo, ¿yo podré guardar el sábado? No, porque el que me convence de que el día de reposo es el sábado, ¿quién es? Es decir, que todo esto es en congruencia con eso. O sea, esto no es en desarmonía lo uno con lo otro. Es decir, que el conjunto de todo eso se manifiesta ahí. Miren, por ejemplo, cómo lo dice Elena de White, refiriéndose a todo esto en virtud de eso. Lo dice así ella. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y añade ella, no se trata de un sello o marca, es decir, algo que se coloque así, que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. Entonces me dice que el sello, ¿qué es? Un afianzamiento a la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la que está aquí, pues. Eso es el sello. Entonces, cuando yo en mi cabeza entiendo lo que Dios quiere para mí y lo pongo en práctica, ese es el afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Entonces, lo que Dios está queriendo hacer con nosotros es sellarnos y prepararnos para lo que tiene que venir. La pregunta es, ¿estamos haciendo algo de nuestra parte para recibir ese sello? Porque, ¿verdad? La justificación por la fe me dice, yo hago todo por ti.
Pero Jesús no me dice, bueno, ahora quédese usted así, esperando. Nos invita a dar el paso. Por ejemplo, si yo conozco que el sábado es el día del Señor, ¿qué tendré que hacerlo? Bueno, sí, el día es el día del Señor. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Guardarlo. Si Dios me muestra que tenemos que hacer un cambio de cuidado de nuestro cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Si Dios nos invita a hacer cosas, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlas. ¿Pero por qué? No por salvación, sino el fruto del amor va a ser eso. Vale, entonces ya tenemos un detalle. Estas personas surgirán en un tiempo muy peculiar. Ahora, el detalle decía que se iba a colocar el sello en la frente. Vale, ¿y por qué en la frente? Porque cuando buscamos, en este caso por el tema de la fisiología, la neurociencia, nos hace ver que las funciones cognitivas, la parte de la decisión, de tomar una decisión, se encuentra aquí, en el lóbulo frontal. Y en Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, añade, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y añade, que es vuestro culto racional. O sea, yo razono de lo que Dios me dice es bueno, ¿y qué hago? Lo pongo en práctica. Lo que no tenemos que hacer es esta nueva corriente progresista que aparece. No queremos normas, no queremos leyes, no queremos nada, pero sí queremos el amor de Dios. Pero con eso no nos da para hacer esto. Porque Dios me dice claramente, las normas te voy a ayudar yo a cumplirlas. Aquello que no puedas, yo te voy a proveer las ganas y la necesidad. Todo lo que te hace falta yo te lo voy a dar. Lo que te pido es, da el paso. Y Dios lo hace. Porque, ¿qué es la justificación por la fe? Abatir, Carlos, tú sabes el de ese. Por favor. La obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Exactamente, no lo ha dicho con micrófono, pero fue eso, es abate la gloria del hombre al polvo. Entonces, cuando hace eso, ¿qué nos queda hacer? Señor, dime lo que tengo que hacer. Vale, porque este sello que van a recibir estos personajes, los 144,000, reciben el sello en la frente. ¿Vale? De hecho, cuando el lóbulo frontal se ve alterado, como le pasó en algunas ocasiones al pueblo de Israel, porque se desvió, no empezó a hacer caso a las cosas que Dios le había mandado. Por ejemplo, con Elías, le dijo estas palabras Elías al pueblo cuando estaba con el lóbulo frontal alterado. Primera de Reyes 18:21 dice, acercándose Elías al pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Por qué? Porque llega un momento que nosotros nos descuidamos y nos vamos a ver que nuestro lóbulo frontal está, como dice aquí en Madrid, entre Pinto y Valdemoro. No tira ni para Pinto, no tira ni para Valdemoro. Estamos entre dos pensamientos y eso no puede ser. ¿Vale? Entonces, lo que nos pide Dios en este tiempo es, tenemos que vivir en una coherencia para poder ser sellados con el sello de Dios. Porque otro detalle que tiene este lóbulo frontal es que encontramos que la capacidad del juicio de la moralidad, qué es bueno y qué es malo. Y yo os pregunto, ¿dónde podemos encontrar qué es bueno y qué es malo para yo tener ese juicio? Aquí. Ahora yo pregunto, con escucharme, nosotros colocamos audios en nuestro grupo de WhatsApp, os dejamos la matutina, pero escucharme ese audio de 10 minutos ayuda a que yo pueda obtener lo que Dios me está pidiendo. No, necesito yo implicarme en las cosas de Dios. No significa que no aporte, claro que sí, todo suma, pero si yo voy corriendo al trabajo, no paro, todo el día de allá para acá y no tengo mi tiempo donde yo voy a orar, me siento con el Señor, me pongo a conversar y leo su palabra, no puedo crear una relación. Porque aquí lo que encontramos es que los 144,000 tienen una relación especial con Cristo. Y usted tenía que preguntarse, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Está siendo buena? ¿Está siendo mala? ¿Qué debo corregir? Entonces tenemos que trabajar en esos detalles. Vamos a avanzar. Ahora, miren la diferencia que existe, ¿no? Entre el sello de Dios que se coloca en la frente y la marca de la bestia que dice Apocalipsis 13, y así a todos
pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en dos lugares, en la mano derecha o en la frente. Vale, dos lugares, mano derecha o en la frente. Pero solo en ese caso, a los 144.000, a los que van a ser sellados, se le coloca solo ¿de dónde? En la frente. ¿Y por qué los otros en dos lugares? Vale, en la frente se les colocará a los otros porque están convencidos de que el día del Señor es el domingo. Entonces reciben la marca de la bestia. ¿Y por qué en la frente? Perdón, en la frente, era por eso. ¿Y por qué la otra en la mano? Porque hay muchos que hoy conocen el mensaje del Señor y por su falta de compromiso con Dios, no con la iglesia, con Dios, pues se van a apartar, porque cuando vean las dificultades que van a venir y vean que no se puede comprar, no se puede vender, darán el paso no por la fe, sino por la conveniencia, por poder comprar y vender. Por eso es que se colocan a las personas en la mano. Son conscientes de que el sábado es el día del Señor, pero por el temor se lo dejan colocar en la mano. Entonces, nuestra invitación es, tenemos que prepararnos, porque va a haber tiempos complicados. Miren, por ejemplo, otro detalle también con el tema del cuando tenemos la mente alterada por el falta de cuidado del cuerpo. Lo que le pasó al pueblo de Israel, claudicaban entre dos pensamientos, dice, si Jehová es Dios o si Baal es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes ven aquí, mi mano derecha, mi mano izquierda. En este caso, los lóbulos se cruzan y, por ejemplo, en el lado del lado izquierdo, que viene a ser mi mano derecha, ¿qué encontramos? Algo interesante. Se encuentra el pensamiento analítico. Es decir, el ver para creer. Y recordemos que muchas cosas Dios nos da pruebas, pero la mayoría parte de la Biblia nos invita a que tengamos fe, que es el otro lado, el pensamiento holístico, el pensamiento que viene de la fe. A veces Dios no me da prueba, me dice simplemente cree. Entonces, a los que desarrollen el lado, en este caso el lado izquierdo del lóbulo frontal, por su estilo de vida, están predisponiéndose para el tema de la marca de la bestia. Por eso es importante el cuidado del cuerpo. Cuando miramos el tema en este caso, de la salud acompañada a la espiritualidad, no la podemos separar. Descartes es el que dijo, la mente se separa del cuerpo, pero ella me dice no, mente y cuerpo son una misma cosa. Si usted no cuida el estuche, esta mente se va a ver afectada. Y eso es importante tomando en cuenta el momento que nos vamos a encontrar. Entonces ya tenemos el porqué del sello en la frente. Avanzamos un poquito más y cuando leemos el siguiente versículo en Apocalipsis, yo los invito a que leamos el versículo número 3 de Apocalipsis 7:3, que dice así: no hagáis daño, le dice así el mensajero, a la tierra. Vale, era el 4, el 3 y el 4, lo que leí el 4, perdón, el 4 es. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, aquí después de decir no hagas daño, vamos a colocarles el sello en las frentes, dice oí el número. ¿Y cuál es el número? 144.000. Y a partir de ahí ustedes ven que pone el versículo 15, de la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000. Este evento que aparece en el libro de Apocalipsis se llama, en este caso, el censo. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, sobre todo en la zona del Pentateuco, el libro de Números, el pueblo de Israel solía hacer censos. Y aquí tenemos el pueblo, en este caso, el tabernáculo y el pueblo alrededor. ¿Y qué tenían que aportar cada uno para el censo? Medio ciclo de plata. Yo los invito a que vayamos a leer ahí cerca Éxodo 30, 13 al 15. Éxodo 30. ¿Lo tienen ustedes? A su amén leemos. 30, del 13 al 15.
Porque en este censo hay algo de particular. Dice así, como se sigue, porque el ejemplo del Antiguo Testamento es lo que se va a llevar al Nuevo. Éxodo 30, 13 al 15, dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un medio ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, este ciclo, ¿para qué servía? La última frase dice, para hacer expiación por vuestras personas. Es decir, que en el Antiguo Testamento se hacía de forma simbólica un censo y la expiación se hacía a través del medio ciclo de plata. ¿Vale? ¿Qué simboliza la plata? Pues el libro de Primera de Pedro 1:18 dice así lo siguiente, utilizando el mismo símbolo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Es decir, que la plata es un símbolo de la redención, de la sangre de Jesús. Es decir, que en el Antiguo Testamento aquí se utilizaba la plata como un tema de redención. Pero en el Nuevo Testamento lo que se utiliza, ¿qué es? La sangre de Cristo. Entonces encontramos aquí los dos censos, del Antiguo Testamento, el medio ciclo, ¿sí? Aquí obviamente la población es dispar, pero aquí vemos que todo es igual. En el cielo tenemos 12.000, 12.000, 12.000, y en lo que se aporta, ¿qué tenemos que aportar aquí? Aquí aportaban medio ciclo, yo aquí tengo que aportar, ¿qué? La sangre de Jesús. Mi compromiso con Cristo. Es decir, que si yo no he aceptado a Cristo en mi corazón, no puedo entrar en ese censo. El requisito que es, debo entregarle a Cristo mi corazón. Ahora, un detalle importante aquí es que si tomamos en cuenta el primer censo con el segundo censo, se pierden dos tribus. ¿Cuál? Efraín en vez de Leví y Dan va José. Y la pregunta, ¿y por qué se perdieron esas dos tribus? Porque tenían dos características muy importantes. Efraín era un idólatra. No, perdón, Efraín era un rebelde. Y Dan era un idólatra. Conclusión, si yo le doy a la idolatría y a la rebeldía, es un elemento que me excluye de ser parte de estos 144.000. ¿Cómo se cura la idolatría y cómo se cura la rebeldía? Sencillo, acercándome a Jesús. A veces nosotros escuchamos mensajes que nos invitan a la rebeldía, pero la rebeldía no es buena, porque a veces la rebeldía tiene que ver con no nos gustan las normas. Pero, ¿qué es lo que le pasa a esta sociedad? Si ustedes observan, esta sociedad progresista quiere quitar las normas. La pregunta ¿es mejor sociedad que antes? Clama al cielo las personas que dicen, ¿por qué no volvemos a nuestra edad? Seguro que si le preguntamos al chico de ahora y al chico, lo llevamos 30 años hacia atrás, utilizámoslo siempre, no, en mi tiempo no era así. Y ustedes saben que los tiempos han cambiado. Y que la norma ha ido ¿dónde? Al suelo. Y lo que tenemos que buscar es que la norma se eleve, pero se eleve con el amor de Cristo. No como un garrote, sino que la norma la podamos aplicar en el amor, ¿a quién? A Jesús. Entonces, cuando la norma la hacemos en el amor de Jesús, las cosas van cambiando. ¿Vale? Otro detalle aquí que decía en el Apocalipsis 7:4, que eran de la tribu de los hijos de Israel. Yo los invito a que leamos Gálatas 3:29, porque ese término daría a entender que solo son del pueblo de Israel. Porque así dice Apocalipsis 7:4. Hoy el número sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, por ese concepto nosotros no entraríamos, porque ¿qué judío hay aquí? Bueno, si hay alguno, pues disculpe, pero si no hay, o nos hacemos esos test de ADN y capaz tenemos algún resto de ellos. Pero lo bueno que Gálatas nos dice lo siguiente, Gálatas 3:29, los invito a leer, ¿lo tienen? Amén. Miren la esperanza que nos da aquí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué significa? ¿Podemos ser parte de esto también nosotros? Sí, porque el requisito es estar en Jesús. O
como lo habla en el Antiguo Testamento, aportar el medio ciclo de plata. Vale. A veces algunos predicadores dicen, bueno, es que esto es literal, pero si somos así, llevémoslo a la literalidad, a la bestia. Tenemos 7.900 millones de habitantes, ¿vale? Hay 194 países. Yo he cogido 4 países que más o menos conozco por la población: Ecuador, Colombia, España y Brasil. Los he dividido de cuántos municipios o cantones tienen. Bueno, vamos a meternos con España. Tiene 18.000 pueblos. Si colocáramos uno en cada pueblo, nos daría a 8 en cada pueblo. Es decir, que en Madrid, ¿cuántos habría si dividimos a esos 144.000 solo en España? Solo 8. Cuando uno ve desde esa literalidad, ya no es salvación ni por fe ni por obras. Es salvación por lotería, porque ¿cómo nos toca 8? Tomando en cuenta que todas las iglesias que hay aquí. No puede ser. Entonces la literalidad no es un buen elemento que podamos aplicar. Entonces no es apropiado. ¿Por qué? En un libro simbólico que utiliza números, debemos entender que ese número está simbolizando algo. Porque curiosamente en este libro hay 2 números. Para los salvados se utiliza un número, 144.000. Y para los perdidos se utiliza un número. ¿Cuál es? 666. ¿Vale? Ahora vamos aquí a entrar en un punto que es a lo mejor un poquito controvertido, pero si usted atiende va a ver que no. En el contexto de Apocalipsis 7 hay 2 acciones: el oí el número y después miré una gran multitud. Los invito a que vamos a leer esa acción de ahí. Apocalipsis 7. Desde el 1 al 6 encontramos la parte de oí, pero vamos a escuchar la parte de después, el versículo 9, 7-9. Dice así: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces encontramos una multitud y los 144.000. Oí y después miré. Vale, ¿por qué es importante ese detalle? Porque ustedes van a observar que conforme vaya desarrollando el tema, Dios utiliza ese número, los 144.000, para referirse a los salvados. Utiliza los junta, cuando quiere decir todos, lo dice 144.000. Cuando los quiere especificar, los llama 144.000 y hace el ejercicio de juntarlos y separarlos, juntarlos y separarlos. Lo que hay que hacer es mirar el contexto. En Apocalipsis 7 los separa. Estos son los que quedarán vivos y la gran multitud. Pero en otro contexto los junta. Hace esto, juntar y separar, juntar y separar. Hace ese ejercicio. Y luego va a ver que se encuentran en más lugares. Para poder entender este detalle que le estoy comentando, los invito a que veamos el libro de Apocalipsis 4, ¿vale? No lo vamos a leer, pero yo los invito, en casa, cojas en el capítulo 4 y echen en una leída. Ese capítulo 4 tiene que ver con un tiempo en esta historia. Fue el año 31. ¿Qué descarado va a decir usted? No, si ustedes lo van a ver, eso es así. Vale, ¿y de dónde podemos llegar a esa conclusión de que es en el año 31 que sucede el capítulo 4? Si ustedes cogen el deseado de todas las gentes y se leen el último capítulo. Les dejo de tarea, capítulo 4 para leer y el último capítulo ¿de dónde? Del deseado de todas las gentes. Entonces, cuando ustedes los cogen esos dos, van a ver que nos está mostrando el lugar santo del santuario, ¿vale? ¿Y qué encontramos ahí? Que en el lugar santo del santuario hay 2 tronos, uno para el Padre, uno para el Hijo. Hay un arco iris. En el capítulo 4 nos muestra que hay 4 seres vivientes que son los serafines y querubines. Nos muestra que están ahí los 24 ancianos. Nos muestra ahí que está el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿quién falta en el capítulo 4? Cuando uno lee el capítulo 4, se nota que falta Jesús y todos los ángeles. La pregunta es, ¿y por qué faltan? Faltan porque fueron a buscar a Jesús para traerlo de nuevo a casa. Por eso les digo que esto tiene que ver con el año 31 y si conectamos con el capítulo 1 de Hechos.
Este es el salón de recepción para recibir a Cristo con sus redimidos, los primeros redimidos que subió. ¿Perdón? Al año 31 de nuestra era. Sí. Vale. El año 31 de nuestra era. Porque recordemos que Jesús, aunque tuvo 33 años, murió en el año 31. No murió en el año 33. ¿Vale? ¿Vale? Así que vale, continuamos. ¿Sí? Vale. No me estoy refiriendo al 2031. No, ¿vale? Vale, estamos hablando al 31 de nuestra época, donde sucede un evento. Porque cuando cogemos las 2300 tardes y mañanas, en el cuadro profético encontramos que la mitad de la semana, ¿qué año es? El año 31. ¿Sucedió eso así? ¿No? Y que en la Pascua, pues Jesús murió en el tiempo de la Pascua. Pero ese mismo año Jesús se fue al cielo, porque no pasaron 4 años para que Jesús se fue ese mismo año. Y ese mismo año fue recibido en el cielo, y eso es lo que nos muestra Apocalipsis 4. ¿Vale? Avanzamos. Ahora, aquí aparecen los 24 ancianos, que eso es uno de los detalles que yo también los invito a revisar. La traducción de la Reina Valera con respecto a los 24 ancianos es incorrecta. Yo los invito, cójase en esto y la concordancia, porque Elena White explica que esos 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos. Es decir, que ya estaban ahí antes de que subieran. Porque a veces dicen 12 más 12, 24, ya está. No, eso no es bíblico. Entonces, esos ya estaban. Yo los invito a que si ustedes van cogiendo y juntando las piecitas, van a encontrar. Y además, como el video va a estar grabado, ustedes lo pueden poner pausa y luego ir a los libros e ir buscando. Avanzamos. Después de que Jesús está de camino al cielo, en el capítulo 5, encontramos los que antes no estaban. Todos los ángeles. El salón de recepción está preparado. Antes el trono estaba vacío, ahora ya se sentó ¿quién? El Cordero o el León de la tribu de Judá. Estaban ahí los 24 ancianos y debemos sobreentender que los que subieron al cielo, Moisés, Elías y Enoc, y los que dice que Jesús resucitó, fueron presentados como las primicias. Es decir, que el lugar santo es el lugar de recepción, ¿para qué? Para los redimidos. Y yo pregunto, ¿será ese mismo salón para recibir a los que vamos a ir por segunda vez? Pues no hay que hacer mucho encaje de bolillos, pues sí, pues ese lugar es el lugar de recepción. Miren, por ejemplo, en Apocalipsis 7, eso es lo que nos está mostrando Apocalipsis 7. En el monte, un cordero y 144,000. ¿El monte de símbolo de qué es? Del cielo. Hay una escena en el Evangelio donde encontramos un monte, un cordero y 144,000. La transfiguración. En un monte, un cordero. ¿Quién? Jesús. Y los 144,000, Moisés y Elías, porque es el representante de los vivos y el representante de los muertos en Cristo. Entonces utilizamos los símbolos para poder explicarlo. Ahora, ¿en qué encontramos el capítulo 7? Si yo los invito a que veamos el siguiente, en el capítulo 19, aquí los juntó. Aquí los vuelve a juntar. Y utiliza esta palabra, la gran multitud, es decir, todos ahí, y aparecen todos, y estos, los que están en el cielo, cantan este himno: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Entonces, la Biblia hace eso, cuando te quiere enfatizar, utiliza el capítulo 7 para decirte, mira, esta es la última generación que tendrá unas características que vamos a ver ahora, pero cuando vamos a otros capítulos dice, mira, todos estos, los que se salvaron, también los vamos a llamar 144,000. Ahora, lo que les había dicho, el monte de la transfiguración, ¿vale? Vamos a pasar a otro. Miren, en varios idiomas cómo lo dice lo mismo. Por ejemplo, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, y Miguel se levanta después de que se acabe el tiempo de gracia. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿cuál? Cuando venga Cristo, será libertado tu pueblo. ¿Quién son esos? Los vivos, 144,000. Ahí lo separa. Todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿quién son? La gran multitud
serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ver en el lenguaje de Pablo. Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y estos quién son? La gran multitud. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, los separa de nuevo, los 144,000, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, esto es lo que hace la Biblia. Separa, junta, pero se refiere al mismo grupo. Vamos a ver, ahora de forma general, salvados y perdidos. Daniel 12, 9 al 10. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los 144,000. Y los impíos procederán impíamente, los que tienen la marca de la bestia. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo separó. Otra vez. Aquí estamos en el contexto de los 1000 años. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad para juzgar. Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y añade aquí, nos quiere puntualizar de esos vivos, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nos quiere puntualizar de un grupo de personas que quedaron vivos, porque habrá un grupo de personas que no sabrán qué es la muerte. Los llama también los 144,000. Aquí vuelve a ser juntar de forma total a todos. En el caso de Abraham, ¿qué se le dijo? Sal afuera y mira las estrellas, así será tu descendencia, todos. Y cuando se refiere a los perdidos, ¿cómo los llama? Las arenas del mar. Entonces, cuando la Biblia, ¿qué hace? Cuando quiere referirse de forma grupal, los llama 144,000. Cuando los quiere especificar, también los llama 144,000 y me va a decir, esta última generación tiene que hacer unos detalles. Entonces, hace este ejercicio la Biblia. Ahora, aquí vuelve a ser de forma general. Trigo, cizaña, peces buenos, peces malos, ovejas, cabritos, estrellas, arenas, limpios, inmundos, fieles, infieles, prudentes y sensatos, salvos y perdidos. ¿Por qué no va a haber más grupos? Para que vean que no es un grupo aparte. La multitud de los redimidos, que incluye los vivos en Cristo y los muertos en Cristo, viajarán de un mundo a otro, y mucho de su tiempo será empleado ¿en qué? En escudriñar los misterios de la redención, todos. O sea que hoy estamos estudiando la redención, pero en la eternidad, ¿qué seguiremos estudiando? La redención, pero con un mejor maestro, llamado Jesús. Los temas de la redención, dice en otra cita, llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. Esto está en palabras de vida del gran maestro. Ahora, usted, bueno, ¿y cómo se llega a esa dichosa conclusión que usted ha hecho? Pues muy sencillo. Cogemos la aplicación de Elena de White, cogemos la concordancia y hacemos lo siguiente. Buscamos la palabra redimido, santo, salvado, salvados, salvos, pueblo de Dios, escogidos, justos, y van a encontrar todas esas conclusiones. Porque lo que hay que hacer es sentarse a estudiar. ¿Y qué es lo que yo los invito a que hagan? Siéntense, por favor, a estudiar. ¿Por qué? Porque no es bueno para mí. ¿Para quién es bueno eso? Para cada uno de ustedes. Porque recordemos, la iglesia es un conjunto de personas de las cuales nos nutrimos unos de otros. A mí me encanta sentarme a escuchar, porque lo que yo no he visto, lo vio Fabián. Y por eso cuando yo me siento en la escuela sabática, yo no me gusta ni opinar, porque yo quiero escuchar qué es lo que los demás vieron que yo no vi. Porque el Espíritu Santo da a todo el mundo información. No, nunca Dios dio luz a un solo hombre. Dijo que en el consejo de sabios está la sabiduría. Y entonces cuando yo entiendo y empatizo de que voy a aprender algo de él, valoro de que, como dice la Escritura, lo considero a Fabián como superior a mí mismo. Entonces puedo tener el oído de decir, sí, puedo aprender de él. Porque es lo que tenemos que hacer. Y cuando no nos nace o no podemos, tenemos que acercarnos a Jesús y decir, Fabián me cae mal, pero necesito escucharlo, así que ayúdame, Señor. O puede ser al revés, Carlos me cae mal y no soy capaz de escucharlo. Pero ahí sí, lo que tenemos que hacer es ese trabajo
donde reconocemos nuestros errores y le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar. Avanzamos un poquito porque ese reloj es muy malo. Mire, voy a saltarme esta porque está bastante larga. No, dice que no me salte, vale. ¿Por qué les quiero puntualizar esto? Yo representé aquí, en eso del conflicto de los siglos, porque a veces queremos de alguna forma como poner a los 144,000 como algo muy especial. Lo son, porque van a hacerlo, pero no como alguien que va a estar exclusivamente con Cristo. De hecho, en la visión de Elena de White dice lo siguiente, miren cómo dice. Esta es la escena cuando la Nueva Jerusalén vuelve a la tierra después de los 1000 años y se asienta, y de repente sube Jesús en un trono y detrás de ellos los redimidos, y aparecen de esta forma, dice, inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos a la causa de Satanás. Entonces, ¿quién son los que van a estar más cerca de Jesús? Los que fueron celosos a la causa de Satanás, los que estuvieron en la droga, en la prostitución, en el satanismo y en lo peor, que saben que esos son los lugares donde a la gente le cuesta salir. Entonces, cuando salieron, fueron los tizones arrancados del fuego y estarán más cerca. Pero cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador y con profunda e intensa devoción. Después, en el siguiente escalafón, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y añade, después vienen y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Los primeros son los 144,000, los siguientes son los mártires. Y más allá está la gran muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y lenguas. Hasta aquí me quedo, para no hacerlo tan largo. Entonces, ¿qué tenemos según la gráfica? Jesús, los tizones arrancados, los 144,000, los mártires, luego ¿qué viene? La gran multitud. Y dentro de esa gran multitud habrá gente que no conocía ni a Jesús. ¿Cómo así? Porque el Evangelio no llegó ahí, pero fueron coherentes con su conocimiento. Porque aquí en Zacarías 13:6 dice lo siguiente. Y le preguntarán a Jesús, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Porque habrá gente, yo por ejemplo, yo sí me he puesto a pensar, ¿y los incas y los mayas, qué pasará con esa gente? Pues Dios lo juzgará en virtud de su conocimiento, dice Romanos 13. Porque Dios ha puesto la ley en cada corazón, y en cualquier cultura y en cualquier tiempo, robar es malo, matar es malo, y quitarle las cosas a otro es malo. Y hay gente que aunque no conoce, pues es posible que haya sorpresas. Elena White dice, en el cielo habrá sorpresas. Avanzamos. Vale, voy a saltar un poquito esto de aquí. Dice, todo redimido, dice, comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento? Ahora, eso es lo bonito, que todos vamos a poder conversar con nuestro ángel. Y le preguntaremos, ¿cómo te hice pasar mal a ti? Y él le contará todas las travesuras que habéis hecho y dirá, de esta te salvé y de esta también. Y de aquella que ibas a hacer también evité que te mates. ¿Por qué? Porque esa experiencia solo tendremos aquellos que serán salvos. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Pero es a veces nosotros, pues el que ponemos el impedimento. Dios pone el cielo a nuestra disposición, pero tenemos que colaborar. Ahora, si lo dejáramos ahí, de alguna forma dejamos a la iglesia adventista sin sentido de misión. Porque al final de cuentas, si todos se salvan, ¿qué sentido tiene la iglesia adventista? Porque a veces llegan a esa conclusión la gente. ¿Para qué queremos un mensaje si al final lo importante es el amor? Eso es verdad. Pero Dios trajo un mensaje de salvación para cada época. Y hubo, ahí en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Mateo, dice lo siguiente, de cierto, Mateo 24:34, no les hago leer para ganar un poquito de tiempo, Mateo 24:34 dice, pero de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué tenemos? Un primero, que ha habido generaciones, la generación del diluvio,
del diluvio hasta la crucifixión, desde la muerte de Cristo hasta el surgimiento del papado, el tiempo de los 1260 años, otra generación, desde 1798 que cae el papado hasta 1844, y desde luego desde 1844 hasta nuestros días. Ha habido varias generaciones. Ahora, ¿qué más hay de esa diferencia? Que aparece que en cada generación las personas tuvieron algo que se llama la verdad presente. Que la verdad presente nunca fue igual. El mensaje siempre es el mismo. La salvación es en Cristo Jesús. Pero la verdad presente nunca fue igual. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé no fue temer a Dios y darle gloria. ¿Qué fue? Viene un diluvio. En el tiempo de Abraham, sal de ahí que hay que formar un pueblo. Si avanzamos, el mensaje fue, viene el Mesías. Cuando fueron al cautiverio, bueno, en el tiempo cuando leemos Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿qué encontramos al pueblo? Cambien o irán al cautiverio. Ese fue el mensaje de ese tiempo. Luego cuando ya estuvieron en Babilonia, ¿qué fue? Vuelvan, hay que restaurar el templo. Y luego el mensaje fue, viene el Mesías. Luego la verdad presente siguió cambiando. Hay un mensaje común que es la salvación en Cristo, pero luego viene, en el tiempo de Jesús, ¿cuál fue? Está aquí el Mesías a salvar lo que se ha perdido. Los apóstoles, el evangelio es para todo el mundo. Si sois de Cristo, linaje de Abraham, sois. Cuando avanzamos, en los 1260 años, no se predicó temer a Dios y darle gloria. ¿Qué se predicó? La justicia en Jesús. Pero es cuando la verdad empezó de nuevo a surgir de nuevo hasta alumbrar como está ahora. Y en nuestro tiempo, la verdad presente, ¿cuál es? Temer a Dios y darle gloria porque el juicio ha llegado. Entonces, entendamos esa parte de que verdad se presenta así, pero en la especificidad nosotros tenemos un mensaje que tenemos que dar. Y aunque nos parezca o no, Dios levantó esta iglesia con un propósito. Y si usted fue llamado a esta iglesia es porque Dios tiene un mensaje de salvación que lo quiere transmitir a través de ustedes. Porque las personas que conoce Fabián no son las mías que conozco yo. Fabián llega a un grupo de personas y otro grupo, aquí mi hermano Antonio a otro, mi hermano, se me fue tu nombre, Carlos, a otro, y así. El mensaje es distinto. Y no solo eso, que esta última generación de 144,000 tiene que formar un carácter que los otros, que de verdad que tenían que formarlo, pero estos tienen que vivir con una forma especial. Tendrán que vivir vivos y sin intercesor. Que eso cambia todo. Porque aquí antes, había intercesor. Pero aquí, cuando suceda ese último, la separación entre los 144,000 y la marca de la bestia, las personas tendrán que vivir sin intercesor. Y en este tiempo, ¿qué encontramos? Que Dios lo que quiere hacer, que es a través de la reforma pro salud, es llevarlos a la restauración para ser parte de los 144,000. Y Satanás, ¿qué quiere hacer? Llevarlos a la degradación para que seamos parte de los días de Noé o los días de Lot. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ¿qué vamos a encontrar? Señales y cosas como por ejemplo la aparición del falso Jesús. Posiblemente aparezca María, nunca se sabe, porque como es un elemento muy primordial, el fenómeno ovni y el espiritismo, todo eso es de nuestro tiempo. Y esos son los peligros que vamos a enfrentar nosotros como adventistas. Apocalipsis 16, 13, 14 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, dice, y que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como dice Tesalonicenses, y entonces, cuando se acabe ese tiempo de gracia, recordemos eso, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, o sea, el falso Jesús, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién es ese engaño? Aquí dice aquí, para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad.
Por esto les envía el poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces nosotros tenemos una misión muy grande, un mensaje tremendo. En el testimonio que está contando Juan Pablo, que es una serie que hemos grabado, que irán viendo conforme avancemos, vemos que este joven, Juan Pablo, ese chaval que era Juan Pablo, el Señor lo tocó, ¿con qué libro? Con el conflicto de los siglos. Y es un libro que tenemos que repartirlo. Dice, es que todo el mundo no lo puede leer. Es posible, pero el problema es que no es nuestra obra. A veces pensamos que desde nuestra parte humana, seguro que se lo doy y me va a mandar a tomar vientos. Pero el problema es que esto no es una obra humana, es la obra de Dios. Y no sabemos qué hace Dios en los corazones de las personas. Como humanos podemos pensar eso, y eso es respetable. Pero debemos pensar qué dice la palabra de Dios. Que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que esta obra se va a terminar. Entonces no tengamos temor. Porque dice Elena de Guay, hagamos lo que Dios dice y dejémosle a Él las consecuencias. Entonces cuando leo eso digo, vale, me lanzo a lo que sea, porque al final las consecuencias se las come el Señor. Porque es lo que me está invitando a hacer. Miren el detalle también muy importante de esta generación de los 144,000, de esa última generación. Dice, la actividad humana después del fin del tiempo de gracia, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Es decir que algo curioso que nunca ha pasado es que tanto vivos perdidos como vivos salvados vivirán juntos. Es decir que el perdido puede irse al Carrefour, al cine, a hacer vida normal y estar perdido. Entonces, ¿qué nos invita a eso? Hoy es el día de tomar la decisión. No hay un mañana. ¿O quién tiene la vida comprada para mañana? Yo no la tengo. Ustedes tampoco. Entonces la invitación es, acérquense, debemos acercarnos a Cristo. Porque solo en Él podemos encontrar ese alivio, esa tranquilidad para poder hacer cambios en nuestras vidas. Ahora, esta última generación, ¿qué tiene de particular? Proclama el mensaje de juicio. De ese tiempo surgirán los bienaventurados, porque si hoy mueres en Cristo, dice que hay una resurrección especial para aquel que predique el mensaje del tercer ángel, que se va a levantar para ver a Jesús en las nubes de los cielos. La resurrección especial. ¿Qué va a haber? Va a haber personas que estén vivas, se mantendrán sin intercesor, no van a pecar. Y aquí es donde a veces saltan las alarmas. La perfección. El problema es que la perfección no es en nuestras fuerzas. La perfección, ¿en quién va a ser? En Jesús. Y es el detalle donde vienen muchas cosas que, por ejemplo, volvemos al tema de las normas. Las vemos como objetos de cumplir. Y que eso hay que hacerlo para ser, digamos, adventista. Por un lado está bien. A mí no se me ocurría venir en chándal a predicarles. Y seguro si vengo en chándal y les digo, no pasa nada, es el amor, no les va a hacer la gracia a ustedes. ¿No es cierto que no? Pues no. Y yo entiendo, porque por ejemplo, cuando voy a una entrevista, voy a dar una conferencia, no se me ocurre a mí subirme aquí en chándal, ni de broma. Porque entiendo que el lugar es especial y me he visto para un lugar especial cuando voy con gente a entrevistarme con alguien importante, me visto de etiqueta. Si me dices vamos al fútbol, pues voy de en chándal. Pero cuando vengo a mi iglesia, vengo como corresponde al momento. Y si eso hacemos para las cosas de afuera, digo yo, ¿para aquí habrá que hacer lo mismo? Yo creo que sí. Es decir, que cada lugar tiene su ocasión. ¿Vale? Entonces, cuando dice no pecar, y cuando hablamos de las normas las vemos mal porque falta un detalle, le falta Jesús. Pero cuando a las normas le colocamos a Jesús y hacemos las cosas por Cristo, yo me he visto por amor a Él. Yo cambio por amor a Él. Porque es el amor que motiva a hacer cambios, no el miedo.
Y Jesús quiere que hagáis cambios, no porque le tengáis miedo, sino porque le amáis. Yo os pregunto, ¿cuánto amáis a Cristo? No responder rápidamente como Pedro, yo daría la vida. No, ese amor tiene que crearse porque necesitamos el ágape en nuestros corazones. Y el ágape no es algo de Dios, perdón, no es algo humano, es algo que Dios nos tiene que dar. Aparte de eso, esta generación tiene que hacerle frente a Babilonia, pero no con su poder, sino con el Espíritu Santo. Sufre una gran tribulación y había unos perdidos especiales. Ahora, ¿qué más? En este tiempo, en el tiempo de los 144,000, en el cielo sucede algo interesante. Apocalipsis 15:8 dice lo siguiente: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta escena me muestra que los libros se cierran, es decir, que ya no puedo pedir perdón. La norma siempre va a ser la ley de Dios. Y aquí ya se acabó el proceso judicial, por eso es que el templo se llena de humo. Y cuando eso sucedió en el Antiguo Testamento, yo ya no puedo hacer nada. Eso muestra que el carácter debe ser como el que Dios pide. Ahora, como estamos en una carrera, nosotros podemos decidir en qué carril colocarnos. En el carril de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en el carril de ser parte de la marca de la bestia. El que nos recomienda a Dios es: colócate en el de aquí, en que todo lo puedo, que Cristo que me fortalece. Porque cuando yo hago eso, se puede responder la pregunta que dice Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y pregunta: ¿y quién podrá sostenerse de pie? La respuesta son los 144,000. Porque dice así en Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia; y el que es santo, santifíquese todavía. Vale, voy a avanzar un poquito más para... Ahora, aquí está, se nos fue. Vale. Ya les he comentado todas estas cosas, lo que pasa es que veo que ese reloj, no sé qué le sucede últimamente, pero vuela. Vamos a ir terminando esta última sección. El último detalle que les muestro aquí, y paso a la última sección del sermón. Vale, aquí. En el libro de Apocalipsis 14 al 20 van a encontrar una acción que es la consecuencia del fin del tiempo de gracia, que dice que será la orden: mete la hoz en la mies porque ya está madura, y es para recoger. Es decir, que ya está de camino nuestro Señor para recoger a los salvados. Ahora, un detalle que les quería comentar, aparte de eso, les reitero, según el contexto que ustedes vean, cuando se quiere referir a los salvados, les da un número, los 144,000. Los junta como un total, pero también los enfatiza como está en el capítulo 7. Y como vimos, todo el capítulo, toda esta última parte tiene que ver con el énfasis de esta generación que va a surgir de una verdad presente, que es el temer a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Esta generación. Pero ahora vamos a juntarlos, y aquí viene otra maravillosa promesa que tiene Jesús. Seguramente habrán escuchado este término, que se encuentra en el libro de... Lo perdí. Sí, lo tengo aquí. En el libro de Juan, la promesa que dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre... Vale, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Vale, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vale, ha dicho, hay muchas moradas. Perfecto. Vale. Pregunto, ¿estas moradas son para solo un pequeño grupo o es para todos? Es para todos. Los invito a que leamos el Salmo 23, 1-6, y les comparto la última cosa. Salmos 23, del 1 al 6.
Antes de que lean el Salmo 23 del 1 al 6, dice así en Salmos 37, 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Habla de los justos, es decir, un montón de personas que han creído en Jesús y se van a salvar, ya sean muertos en Cristo o vivos en Cristo, ¿vale? Miren cómo coloca, vamos a enlazar con el Salmo 23, 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Añade, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La última parte, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y añade, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pregunto, ¿esto es para todos? ¿Todos podemos estar ahí? ¿Qué necesitamos? Amar a Jesús, hacerle caso. Ahora, cuando vamos al tema de los 144,000 y los desglosamos, encontramos un mensaje. Esto se va unido a la presentación que nuestro hermano Juan Felipe lo dio el sábado por la tarde. Entonces, vamos a fusionar esa presentación. Si tomamos y traducimos los nombres al español, Judá significa yo alabé al Señor. Rubén significa él se ha fijado en mí. Gad significa concedido buena fortuna. Aser, feliz soy yo. Neftalí, mi lucha. Manasés, me hace olvidar. Simeón, Dios me oye. Leví, unió en mí. Zabulón, morada. Isaacar, me compró. José, Dios me agregará a mí. Y Benjamín, hijo de su mano derecha. Si lo cogemos y lo juntamos, quedaría así. Yo alabaré al Señor porque Él se ha fijado en mí y me ha concedido la buena fortuna, que es la salvación. Feliz soy yo porque en mi lucha Dios me hace olvidar. Dios me oye y se une a mí. Él me compró una morada, como dice tanto en Juan como en Salmos, y Dios me agregará a mí como su hijo de su mano derecha. Entonces, este mensaje lo que nos invita es, Dios nos quiere salvar. Este mensaje no es exclusivista, se abre a todo el mundo, pero nos dice, hay una generación que tiene que prepararse, tiene que hacer cambios. Y yo les pregunto, ¿os gustaría que esta frase se quedara con ustedes y poderla hacer viva cada día en sus corazones? Porque esa promesa que dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios y cree en mí, es para todos. Y yo sé que todos tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, a veces es nuestro carácter, a veces es la comida, a veces es la música, a veces es lo que vemos, las series. Yo no sé qué le está impidiendo a usted acercarse a Jesús, pero si algo le impide, yo le invito a que hagamos una oración para que el Señor nos permita ser parte, como dice Elena de White, de esos 144,000. Así que si a usted le gustaría orar, vale, ¿quiere tomar la foto? Ya está. Vale, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. A todos los que venís por primera vez, os damos gracias porque habéis escuchado esto. Y a todos los que si se les ha hecho un poco largo, igual gracias por la paciencia. Solo el Señor nos puede ayudar a hacer cambios. Yo los invito a que se acerquen a Él, igual que yo lo necesito. Así que le vamos a pedir que Él en su infinita misericordia nos toque. Amante Padre, hoy esta mañana, Señor, estamos estudiando esto que tú has dejado en tu Escritura. Esas palabras, Señor, que no simplemente sirven para advertirnos, sino también para darnos ánimo y fortalecernos. Para hacernos ver, Señor, que en ti podemos encontrar la salvación. Y si tenemos algún problema, Señor, en nuestro carácter, en nuestra vida, con la comida, con la música, con cualquier historia que nos estorbe, con nosotros mismos, Señor, que a lo mejor somos nosotros mismos nuestro impedimento, te rogamos que por favor nos ayudes. Obra en nosotros el querer como el hacer y ayúdanos a cambiar.
pero ayúdanos a ser firmes, Señor, para poder seguir adelante. Danos la convicción de llevar este mensaje a otras personas y ayudarles en este tiempo, Señor. Utilízanos, Señor, como tus mensajeros y dirige nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenerla para que cuando nos preguntes qué ha pasado con ella, te podamos decir, aquí la tienes, Señor, la hemos conservado. Así que te rogamos todo esto, Señor, no porque lo merezcamos en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús te lo venimos a pedir. Amén.